Buenas tardes, ¿qué tal? Hoy estamos en un nuevo espacio de Algo que Contar y en esta ocasión nos acompaña Fernando Lampre, es geógrafo y escritor. ¿Qué tal, Fernando? Muy buenas tardes. Hola, Raquel, buenas tardes. Bienvenido. Bueno, Fernando, vamos a hablar de un proceso de participación ciudadana que se está llevando precisamente a cabo en la zona media de Navarra, que trata de obtener la visión social del paisaje en varias áreas paisajísticas de la zona media, como decimos. Bueno, como creo que puede haber unos aspectos un poquito técnicos, de alguna forma, si te parece, vamos a empezar explicando la empresa que está detrás de este proceso, es Sigmatec. ¿Qué es exactamente Sigmatec? ¿A qué se dedica principalmente? Bueno, pues Sigmatec, la empresa para la que estoy trabajando, es una empresa de consultoría. Es una empresa de consultoría que tiene, la verdad, bastante experiencia en estudiar el paisaje. Recientemente ha trabajado en Euskadi, ahora estamos trabajando en Navarra y bueno, y hace también 3 años estuvimos trabajando en varias comarcas de la Comunidad de Aragón. Entonces, Sigmatec, como digo, es una empresa que presta servicios de consultoría, en este caso al Gobierno de Navarra, para el desarrollo de esta obtención social del paisaje. Y Naves Aires, porque es la empresa que, bueno, tu empresa, ¿no? También, ¿qué es lo que hace también un poquito? Así es, yo creo que así nos vamos metiendo un poco en harina. Realmente, sí, tanto Naves Aires como Vasoinsa son dos empresas de facilitación de la participación ciudadana que estamos trabajando para Sigmatec a la hora de detectar cuál es la percepción social que existe del paisaje, como vamos a ver en 2 zonas pilotos de aquí de la Comunidad Foral de Navarra. Bueno, 2 cosas. Una, ¿por qué Navarra? Porque esta zona en concreto de Navarra es la que hay un interés en estudiar, esta zona media. ¿Qué tiene, como digamos, de interesante ahora mismo para este proceso? Bueno, pues el Departamento de Desarrollo Rural, Medio Ambiente y Administración Local del Gobierno de Navarra, por la vía de LUSAREA, la Agencia Navarra de la Sostenibilidad, nos ha encargado este trabajo. Y han definido 2 zonas. Una de las zonas es en la que nos encontramos, que es una zona, en la zona media, los paisajes de la zona de Tafalla, Olite, Cuenca de Artajona y toda la zona del Bajo Arga, sí, de toda la ribera del Bajo Arga. Por otro lado, la otra zona que se ha estipulado para este trabajo es la de Borciriac, las 5 villas de la montaña en la zona del Bidasoa, en el extremo norte de la comunidad. Entonces, esas 2 zonas, digamos, que de alguna forma lo que hacen es ser 2 zonas piloto de cara a ver cómo va a funcionar estos procesos de participación ciudadana para detectar cuáles son los objetivos del paisaje, la calidad paisajística en Navarra, y digamos que son como 2 universos, podríamos decir, que encierran un poco todos los paisajes que podemos encontrar en Navarra. Hay muchas zonas. Por la diversidad que tenemos, ¿no? También paisajísticamente hablando, exacto, es una zona... Exacto. En el caso variada. de las 5 villas de la montaña, estamos en una zona de montaña casi más cantábrica que pirenaica, en la que hay pues un sistema de pueblos, pero también un hábitat disperso, un paisaje muy verde, sí, atlántico, con muchísimo bocage, muchísimos prados, también bosque. Y en el caso de la zona donde nos encontramos, pues estamos hablando de una zona de transición desde la cuenca de Pamplona o desde la zona de las tierras prepirinaicas, o casi de la zona de la Valdorba, hacia una transición hacia el Valle del Ebro, hacia la ribera del Ebro. sí. Una zona ya en donde predominan los relieves más llanos y donde predomina el paisaje agrario y bueno, pues una serie de elementos que son los que tenemos que detectar en este trabajo vía participación ciudadana. Estamos hablando continuamente de participación ciudadana y es que precisamente el 1 de diciembre se ha pedido que los ciudadanos, a través de un foro en el Consorcio de Desarrollo de la Zona Media, en Olite, pues ayuden, colaboren de alguna forma en la identificación de la evaluación social del paisaje. Esto suena un poquito así ahora para el que no lo sepa, yo por ejemplo, ¿no? Entre los telespectadores. ¿Cómo puede un ciudadano de a pie, sin conocimientos previos del medio ambiente, técnicos, específicos, cómo puede ayudar en esta labor? ¿Qué puede aportar su visión? Bueno, no sé, quizá tendríamos primero que decirles a nuestros televidentes lo que es el paisaje. Sí. Porque el paisaje es como esos conceptos que son, por una parte, muy sencillos, muy aprehensibles por cualquier, desde un niño hasta una persona mayor, pero por otra parte pues también pueden tener una componente técnica, ¿no? Una componente, en este caso, geográfica. Realmente el paisaje es
todo lo que nos rodea es paisaje. Cuando estamos hablando de que hacemos un estudio del paisaje, lo hacemos de todo el territorio, de todo. ¿Incluida no fauna también, todo lo que...? Sí, la fauna también forma parte del paisaje, aunque no la veamos. Yo siempre en estos casos pondría el ejemplo, por ejemplo, de las sabanas africanas. Cuando uno ve los documentales después de comer en televisión, pues está viendo pues, el monte Kibo, el Kilimanjaro, con todas aquellas zonas de herbáceas en las que siempre hay muchos animales, tanto herbívoros como carnívoros, ¿no? Porque inciden también en el paisaje, ¿no? En la medida en que inciden, ¿no? Inciden en el paisaje y en algunos casos son muy visuales. Sí. O sea, anda que no se trabaja fotográficamente todo el tema del turismo, los safaris fotográficos en África para observar un paisaje en el cual tienen una componente muy importante los animales, la fauna, ¿no? Y por supuesto, pues todo forma parte del paisaje, porque como podríamos definir el paisaje, es un concepto en el que se encuentra la naturaleza, pero también la interactuación del hombre, cómo interviene el ser humano en ese paisaje. O sea, podemos hablar de paisajes naturales, en los que predomina la naturaleza, predominan, pues, no sé, los ríos, las montañas, la vegetación espontánea, pero también podemos hablar de paisajes transformados por el hombre. Exacto, por el hombre con mejor o peor tacto, podríamos decir, en ese sentido, ¿no? Con mayor o con unos impactos más positivos o unos impactos más negativos. Hay paisajes intervenidos por la mano del ser humano que son auténticas maravillas. Cuando sobre todo, por ejemplo, se respeta lo que es el medio natural, ¿no? Y el hombre lo que hace es un poco pues prolongar un poco la naturaleza, ¿no? Ayudar, es decir, no de una forma invasiva, ¿no? De alguna forma, o estropeando las cosas. En cierta forma estaríamos hablando de un manejo sostenible. Ya también hablamos de otro concepto que también se emplea mucho desde los años 70, sobre todo pues con los límites del planeta Tierra de cara a lo que sería el desarrollo de la humanidad y cómo poco a poco vamos consumiendo los recursos. Pues con el paisaje estaríamos hablando de lo mismo, estamos hablando de un recurso, de una oportunidad para el desarrollo y lógicamente pues tenemos que cuidar el paisaje, el que se percibe positivamente y, por supuesto, si hay un paisaje negativo porque está o sobreexplotado o es un paisaje despreciado o realmente está deteriorado, lo que se puede hacer también es restaurar o poner en valor ese paisaje. Históricamente, ¿desde hace cuánto tiempo, si nos remontamos atrás, se tiene más o menos constancia de que existan este tipo de estudios? Que el hombre estudie el medio ambiente, el paisaje, Hombre, todo. Yo voy a llevar un poco el agua a mi molino en el sentido de decir que yo como geógrafo, pues el espacio geográfico, el paisaje, ya que en el paisaje está todo lo que sería el soporte físico, los elementos de la naturaleza y la intervención del ser humano, ¿no? Desde un punto de vista rural, urbano, el que sea, o de sus industrias o de su gestión, su conservación del territorio, la realidad es que el paisaje siempre ha estado detrás de la geografía. Lo que ocurre es que sí que es cierto que si la geografía también, pues podríamos hablar de geógrafos desde época griega o romana, la realidad es que la geografía moderna pues quizá ha evolucionado pues a partir del siglo XVIII-XIX y han sido las escuelas, sobre todo francesa y alemana, las que empezaron a hablar antes del concepto de paisaje. Yo creo que todos los televidentes pues habrán oído hablar de la palabra ecosistema. Sí, seguro. Son conceptos que al final, conforme va avanzando la ciencia, conforme va avanzando la civilización, pues vamos desarrollando también nuevas palabrejas muchas veces, que en definitiva lo que tratan es de acercarnos, aproximarnos a la realidad del territorio. Y en el caso del paisaje, pues bueno, pues realmente conforme fue avanzando el siglo XIX, en el que cobró mucha importancia los escenarios, el paisaje a lo mejor como un fondo escénico de una naturaleza a lo mejor indomable. En el siglo XIX pues se pusieron de moda las montañas, algo que había permanecido al margen de la población, precisamente, me refiero a las altas montañas, por haber estado en lugares donde no se podían obtener frutos o no se podía hacer una explotación de la naturaleza por ser lugares lejanos, inaccesibles, fríos. Entonces, digamos que hay como una mirada del ser humano hacia las montañas y hacia lo agreste, lo salvaje de los territorios, pero no solo de las montañas, sino luego también vendrían las selvas o vendrían quizá las áreas polares.
todos aquellos lugares que casualmente habían permanecido un poco al margen del desarrollo de la humanidad. Expediciones, ¿no? Es una época de importantísimas expediciones. Claro, la ciencia empieza a crecer y a alimentarse precisamente de las propias expediciones de, bueno, no solo de científicos, sino luego también de montañeros, de alpinistas, de viajeros. Gente pudiente, ¿no? Que podía permitirse a lo mejor un viaje, iniciar un viaje por la propia curiosidad. Sí, hombre, que te movía. ciertamente en aquellas épocas, o bueno, en aquellas épocas y también ahora, pues realmente pues tendrías que tener una posición social y, por supuesto, monetaria importante para poder desarrollar este tipo de cosas. Pero sí que es en ese momento cuando el paisaje empieza, sería un poco el wilderness que dicen en la literatura anglosajona, ¿no? Las tierras salvajes. Entonces, todo eso es de lo que ha bebido la geografía moderna de cara a identificar los paisajes. Como digo, los paisajes no son solo los medios naturales absolutamente extraordinarios, maravillosos que nos dejan a todos. Sí, cuando vemos paisaje, ¿verdad? Parece que tiene que ser una vista panorámica impresionante. Exacto, también un paisaje es el medio rural, los campos, los secanos, el paisaje de la ganadería extensiva y, por supuesto, también paisajes deteriorados por infraestructuras, por industrias, por vertederos. Todo eso es el paisaje también. Todo, absolutamente todo. Y ahí es donde se supone que, por la vía de la participación, no solo desde el punto de vista cualificado de los técnicos, sean los que sean, sino desde el punto de vista de la participación ciudadana, algo que se hace muy bien desde hace años aquí en Navarra, pues poder saber cuáles son las preferencias de los ciudadanos, sobre todo de esta zona, de cara a saber cuáles son los paisajes que les gustan, los que no les gustan, los que consideran que se podrían mejorar, los que forman parte de su identidad. Un termómetro un poco también de social, ¿no? De las cosas que están ahora como más, que interesan más, como tú comentas. Sí, es un termómetro social y además de un concepto pues tan amplio y tan complejo como es el del paisaje. Como digo, es una cosa de la que vamos a hacer ejercicios en colegios con niños de desde pequeños, claro. Sí, a valorar, a ver cómo ven los niños el paisaje que les rodea, pero también, lógicamente, las personas mayores, y como digo, tengan o no una cualificación técnica, no está relacionado, es una cuestión de percepción. Al fin y al cabo, como se suele dejar por escrito muchas veces en geografía, hay tantos paisajes como observadores. Eso es. Muy interesante esto que nos dices. Y en la época en la que vivimos, Fernando, ¿tenemos la suficiente conciencia de lo importante que es preservar los paisajes? ¿Crees que se está consiguiendo? ¿Cómo estamos? No sé, yo creo que hay días que me levanto un poco pesimista, pero no solo con el paisaje, sino con el desarrollo de la humanidad en general. ¿No? Y con muchas de las cosas que suceden a nuestro alrededor, en muchos contextos políticos más cercanos, más lejanos, ¿no? La realidad es que, no sé, desde la llegada de la crisis más cercana que tenemos, que empezó aproximadamente en el 2008, yo tengo la ligera sensación de que, como nos ha afectado a todos en mayor o menor medida la crisis económica, que al fin y al cabo es una crisis, podríamos decir, de subsistencia en muchos casos, pues hemos tenido, quizá, es una generalización, una tendencia a alejarnos de los conceptos ambientales, y eso que tenemos problemas que nos afectan a toda la humanidad, como el calentamiento global, y que afecta también al paisaje. Pero yo creo que se ha dado un poco la espalda al medio ambiente e incluso en muchos casos ha sido un poco el pagano de la crisis, como volviendo otra vez a poner los ojos en un desarrollo que no termina de llegar, cuando tendríamos que estar hablando de un desarrollo sostenible que pudiera ser... que pudiera acompañarnos a lo largo de todas las generaciones sin consumir los recursos. Es que justo, perdona, disculpa que casi te iba a interrumpir, pero se me había ocurrido una idea y era que, un pensamiento que me viene ahora, que también a raíz de la crisis, parece como que también de alguna forma algunas personas sí que han vuelto un poco a las cosas de antes, no sé, a consumir productos, es decir, ha habido como una corriente un poco más de preocuparse de nuevo por un poco el contacto con la naturaleza, un poco, ¿no te parece que también de alguna forma ha habido esa otra corriente? No, sin duda hay movimientos en esa línea, hay movimientos que bueno, pues buscan una vida más cercana a la naturaleza, una vida menos consumista,
pero yo no lo sé hasta qué punto quizá tengan que pasar una serie de un años impacto importante, ¿no? para darnos cuenta si realmente existe un retorno al medio rural. Yo no lo sé si existe un retorno al medio rural. Ya, tanto como eso igual es complicado, ¿no? Además, yo entiendo que los paisajes deben ser lo menos uniformes posibles, deben ser paisajes heterogéneos, multifuncionales, que nos aporten muchos servicios, pero no solo servicios desde un punto de vista económico, porque de algo tenemos que vivir, sino también desde un punto de vista, como decía, de la identidad. Un paisaje que forma parte de la identidad de un pueblo, de una comarca, de un país, de una tierra, ¿no? Sino también paisajes que cuando abramos la ventana nos sintamos confortables, a gusto, nos sintamos bien. De eso forma parte también el paisaje. ¿Cuál es el paisaje que le gustaría encontrarse a nuestros televidentes cada mañana al abrir la ventana? Eso es. ¿Cuál es el paisaje que les gustaría encontrar ahora? ¿Cuál es el paisaje que les gustaría encontrar dentro de 30 años? ¿O que es el que esperan o desean que hereden sus hijos? En definitiva, esas aspiraciones también del paisaje en el futuro son las que queremos recoger en este proceso de participación. Un estudio a largo plazo, digamos, ¿no? Con vistas a... Sí, porque que pueda servir para... el paisaje lo vemos como una foto fija, lógicamente. Nos asomemos, nos subamos a un mirador, lo veamos desde un camino, pero realmente es dinámico porque están interfiriendo muchísimos procesos. Y la realidad es que lo que queremos ver es hacia dónde, cuáles son los objetivos de calidad de ese paisaje, ¿no? Como nos dicen desde la Agencia Navarra de Sostenibilidad, cuáles son los objetivos que queremos para el paisaje en el futuro. Sí, y ahí es donde le damos la voz. El próximo 1 de diciembre en Olite le damos la voz a los ciudadanos de esta zona de Tafalla, Olite, Cuenca de Altajona y Bajo Arga, para que puedan decir cuáles son sus aspiraciones en el paisaje, en todo el paisaje, el que consideran bonito, hermoso, equilibrado, armonioso, pero también el que está deteriorado y se puede restaurar o mejorar. Porque de estos cambios, precisamente tú, aparte de como geógrafo y escritor, sabes mucho de este tema, lógicamente, pero también eres montañero y formador, técnico deportivo en clubes y federaciones, presidente del Patronato de los Glaciares del Pirineo. Y quiero saber, bueno, claro, tú viajas mucho por el mundo, tienes esa suerte de conocer muchos paisajes. ¿Observas diferencias reseñables a la hora de conocer, de tratar el medio ambiente entre los países que visitas? ¿Cómo se ve un poquito esto? Sí, hombre, lógicamente, en primer lugar, pues básicamente podríamos decir que están los países desarrollados por una parte y los países en vías de desarrollo, donde bueno, pues el paisaje en los países en vías de desarrollo pues sí que todavía muy involucrado en una economía vinculada a la agricultura, a la ganadería, una economía tradicional, en la que, bueno, lógicamente vive en una mayor armonía con los paisajes. Por otra parte, pues la evolución demográfica de muchos de estos países también está generando que eso sea una carga importante para el medio natural, pero donde sí que en muchos casos, en estos paisajes de lo que se ha venido a llamar el tercer mundo, viene a ser problemático es la entrada de métodos, podríamos decir, capitalistas, de explotación económica, en la que, bueno, pues realmente sí que eso puede dar al lastre con muchos paisajes muy valiosos que quedan todavía en países en vías de desarrollo, mientras que los países desarrollados, pues Europa Occidental, Estados Unidos, Canadá, realmente pues nos encontramos con que, salvo montañas muy elevadas o latitudes muy distantes, muy cercanas a las áreas polares, la realidad es que estamos hablando de paisajes muy transformados en los cuales pues hay un poco de todo. Yo me quedo a veces, pienso por ejemplo en cómo es el Pirineo en general en el Estado francés o cómo es en el Estado español. Veo como dos Pirineos muy diferentes y ya no solo por una cuestión... Y eso que está en vez, o sea, que la línea es muy fina, ¿no? Geográficamente estamos ahí al lado, pero... es un concepto político, diferente podríamos... se trata, ¿verdad? En unos sitios y en otros, sí. Pero yo tengo la sensación de que hay como muchas veces, pues, no sé, un mayor mimo por el paisaje en según qué lugares, yo creo que sí. Yo creo que integran el paisaje, por ejemplo, cuando las estaciones de esquí, ¿no? Es un ejemplo, pues cuando pasas por allí en invierno.
Y una cosa que yo observo desde mi desconocimiento técnico, desde luego, como ciudadana, ¿no? Pero cómo ellos integran la naturaleza como sin tanta rimbombancia, no sé si estarás también de acuerdo. Estoy completamente de acuerdo. Es como que integran la naturaleza de otra forma, más sencilla, más humilde, pero para mí, pues, mejor, ¿no? Sí, no, a veces esa sensación de que hay que hacer, bueno, pues, no sé, maniobras enormes de terreno. ¿Para qué, no? También, sí, a veces es necesario. No sé, realmente es lo que decía. Todos los... muchas formas de explotar el territorio, de explotar el medio ambiente, son posibles. Probablemente el problema sea cuando estamos intentando, pues, que solo haya un monocultivo de algo, ¿no? Sí. Entonces, la realidad es que yo veo todo muchísimo más plurifuncional en según qué montañas de Europa que, por ejemplo, el camino que estamos a veces llevando aquí, cuando no nos damos cuenta además de que, como comentábamos antes, pues estamos además en el sur de Europa, donde la fragilidad frente al calentamiento global, la posibilidad, y estamos en una tierra que precisamente sabe lo que ha sucedido este verano pasado, por ejemplo, sí. con el incendio que hubo en la zona de las sierras entre Puello y Artajona, también aquí un poquito en la zona de Tafalla. La realidad es que tenemos que ser sensibles ante esa integración que comentabas, que tiene que de alguna forma articular el mayor posible de acciones sobre el paisaje, el mosaico, ¿no? El mosaico es algo muy valioso en el paisaje, que se puedan dar la mano en el paisaje muchísimos sistemas económicos, hábitats. Un paisaje diverso es un paisaje mucho más robusto y sano, y podríamos decir que le espera un mejor futuro que un paisaje en el que se ha uniformizado todo. Y bueno, pues probablemente también sea ese el miedo de algunas personas con las que he hablado yo en este territorio respecto a lo que sería la llegada del Canal de Navarra, las concentraciones parcelarias, cómo puede cambiar el paisaje. Sí. Puede ser muy bueno, probablemente sea una oportunidad la llegada del agua de riego, pero hasta qué punto eso va a convertirlo todo en un paisaje uniforme, que realmente no sea el esperable para alguien que abra sus ventanas por la mañana, quizá a lo mejor sí para la persona que puede vivir de esos cultivos. Sí. No lo sé, es un poquito complicado, y ahí es donde tenemos que llegar a un equilibrio. Eso es. Bueno, y si te parece, Fernando, vamos a recordar un poquito este foro participativo, pues cómo se ha podido desarrollar, cómo los ciudadanos han podido tomar parte del mismo, cómo ha sido un poco también esto. El proceso de la obtención social, la visión social del paisaje, pues tiene como varios puntales, ¿no? Por una parte están los foros ciudadanos, que son los que son abiertos a toda la ciudadanía para que podamos de alguna forma recabar todas esas inquietudes que tienen los ciudadanos, todas esas aspiraciones que tienen en el futuro a conservar un determinado paisaje. Veremos lo que dice la gente, ¿no? Lo que dicen las personas. Y por otra parte, además de esos foros ciudadanos, tenemos varias patas en la mesa. Otra de ellas son las encuestas que se pueden completar, rellenar online. En la página navarra.paisajeyterritorio.com se pueden completar encuestas también. Cualquiera puede entrar y dedicar unos minutos a ver unas fotografías, a valorarlas y a contar allí lo que piensa. Luego también estamos haciendo, en algunos colegios también estamos haciendo el mismo proceso también para que entren los escolares. Por supuesto también hay unas mesas técnicas que son, no son abiertas a toda la ciudadanía, sino están encaminadas a obtener la visión social del paisaje de las personas cualificadas, porque están vinculadas... Los estudiosos del tema. Bueno, no solo estudiosos del tema, sino personas que... es una asociación de cazadores, o de agricultores, o ayuntamientos, institutos, un grupo ecologista, conservacionista, cualquier persona que tiene una, bueno, yo diría una cualificación de cara a tener en su mente, en su foto fija, un paisaje excelente, ¿no? Podríamos decir.
Entonces, ¿qué es lo que te comentaba? No es lo mismo la visión, lógicamente, de un agricultor que de un ganadero, por poner un ejemplo, además de personas muy vinculadas al medio rural. Además de las mesas técnicas, del foro ciudadano y de esas encuestas que se pueden rellenar en la página web de navarra.paisajeyterritorio.com, también tenemos a varias personas que están haciendo encuestas a pie de calle. A pie de calle. O sea, no lo sé si entrarán en centros de la tercera edad, por la calle, en las plazas. Hay personas que van localizando personas que quieran, lógicamente, participar. Hace falta también, pues eso, tener un espíritu colaborativo, ¿no? para todo esto y poder rellenar ese tipo de encuestas. Y no sé si me dejo alguna cosa más. Con todo esto tendremos que extraer unas conclusiones, lógicamente, para pasarle al Departamento de Desarrollo Rural, Medio Ambiente y Administración Local, vía Agencia Navarra de la Sostenibilidad. Bueno, pues yo creo que hemos hablado de muchas cosas, además bien interesantes, y que, bueno, que yo creo que tenemos que prestarles atención como habitantes de este planeta que somos. Todo el mundo puede hablar de paisaje. Eso, ahora nos ha quedado muy claro, la verdad, con cómo nos has explicado todo. Sí. Bueno, Fernando, pues yo te deseo mucha suerte con este proyecto y con todos los que emprendas, y te agradezco también que hayas tenido tiempo para estar hoy con nosotros esta tarde en Zona Media Televisión. Pues muchas gracias a vosotros, ha sido un placer. Gracias, igualmente. Y a ustedes les agradecemos también, cómo no, su tiempo con nosotros aquí en Algo que Contar, y les emplazamos en el siguiente programa. Buenas tardes.